Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a su canal Última Ratio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema evidentemente penal. Vamos a hablar sobre la teoría de la prueba, pero no se olviden de darle like y compartir el video para que me motiven a mí también a seguir subiendo este tipo de material para todos los amantes del derecho penal. Cristian, ¿qué tema nos has traído el día de hoy? El ABC de derecho a la prueba. Perdón, de la teoría de la prueba. Es importante entender la prueba porque uno de los elementos más importantes que va a determinar si hay un hecho de relevancia jurídica o no, jurídico penal o no, va a ser la prueba, porque es lo que se actúa en el juicio, es el centro, es el núcleo, es sobre lo que va a girar todo el proceso. La investigación preparatoria, la etapa intermedia, el juicio giran en torno a la prueba. Es como el sol en la vía láctea procesal, ¿correcto? Para eso, el día de hoy vamos a tener que entender, primero, antes de hablar de estándares, antes de hablar de valoración individual, colectiva, actuación y valoración probatoria, bueno, el tema de la íntima convicción, bueno, eso va a venir después. Lo que hay que hacer ahora es diferenciar términos como, por ejemplo, cuál es la diferencia entre elemento de convicción, prueba, medio de prueba, elemento de prueba, acto de investigación, acto de prueba, ¿no? Que son términos que se tienen que entender porque a pesar de que hay doctrinarios de gama, de talla mundial, que lo que dicen es, bueno, es tonto hacer esta diferenciación, como lo dice el doctor Jordi Ferrer, pero aplicado al caso Perón es importante, porque todo juez y todo fiscal en su requerimiento, disposición, sentencia, resolución, en lo que fuere, va a hacer esta diferenciación respecto de qué es prueba y qué es elemento de convicción. Claro, porque no vamos a hablar de elementos de convicción en juicio. Los elementos de convicción son parte del estadio procesal de investigación. Y así como la prueba va a estar en el juicio, obviamente sí, pero no se va a llamar elemento de convicción en juicio. Vamos a tener que hablar ahí de prueba. Entonces, estas precisiones es la que vamos a hacer el día de hoy y obviamente la vamos a hacer de manera didáctica y con ejemplos. De manera muy sencilla. Para esto, 3 etapas del proceso penal. Investigación preparatoria, con las diligencias preliminares de investigación preparatoria propiamente dicha, etapa intermedia y luego tenemos a juicio oral. ¿Correcto? ¿Y es importante saber esto, Cristian? Sí, porque en investigación preparatoria lo que va a hacer el fiscal, ¿qué es? Reunir elementos de convicción, realizar actos de investigación. En diligencias preliminares va a ser, lo que va a desarrollar es diligencias urgentes, inapasables. ¿Sí o no? ¿Por qué? Que nos van a ayudar a nosotros a recabar información, a recabar elementos de juicio, que obviamente van a ser importantes para el proceso. Entonces aquí nosotros vamos a estar en un estadio de averiguación. El fiscal va a querer averiguar qué es lo que ha pasado fenomenológicamente en la realidad, para ver si hay imputación suficiente para cierto individuo. ¿Correcto? Luego vamos a pasar a una etapa de investigación preparatoria en donde ya no vamos a averiguar. Lo que vamos a hacer es ofrecer para que esta información ingrese al proceso como medio de prueba. Este medio de prueba sea actuado y valorado en juicio. Actuado por las partes, actuado por el fiscal y por la defensa y valorado por el juez. O sea, la prueba va a estar en todo el proceso penal, cumpliendo un rol determinante, porque como vuelvo a decir, sobre esto va a girar el tema del proceso penal. Ahora sí, ¿qué primer concepto vamos a desarrollar? Objeto de prueba. Cristian, ¿qué es el objeto de prueba? El doctor Rosas Yataco hace una definición muy bonita en su libro sobre la prueba en el proceso penal, sus 2 volúmenes, pero yo voy a hacer un concepto muy sencillo, básico. Para mí, la fuente de prueba es un elemento, primero que nada, extraprocesal, y voy a explicar por qué, que me va a entregar información de hechos que tengan relevancia penal. Ejemplo, Cristian, ejemplo para entender. ¿Listo? Y ahí vamos a explicar por qué yo digo que es fuera de proceso. Tenemos un evento criminal, un vehículo a excesiva velocidad cruza un semáforo en luz roja y el tipo está en evidente estado etílico, y para eso tenemos a Luis García, que estaba caminando por ese cruce, y él pudo ver cómo este tipo cruzó la luz roja y le quitó la vida a un niño. Él pudo ver eso. Además de eso tenemos la cámara de videovigilancia, que ha podido ella certificar, ¿no?,
objetivamente que este tipo pasó la luz roja y se graba, es más, que baja del carro tambaleándose con evidentes signos de estado de ebriedad y que es producto del cual había quitado la vida este niño inocente. Tenemos esto como hecho. Luis García y la cámara de videovigilancia son nuestras fuentes de prueba porque estos dos elementos nos van a entregar a nosotros información. Y esta información que van a entregar es información de relevancia o que tenga que ver, para seguir en el término, con el objeto de prueba. ¿Y cuál es el objeto de prueba? Probar el hecho, más adelante, de qué pasó, quién le quitó la vida a ese niño. ¿Fue el vehículo al que se le está imputando a este tipo en estado de ebriedad? Eso es lo que nos va a probar. Entonces, vamos a llamar a Luis García como fuente de prueba y le vamos a decir a Luis García, por medio de una declaración, que él nos entregue información. Él tiene la información, él es la fuente, pero él es extraprocesal. A mí no me interesa Luis García, a mí me interesa la información que me va a dar Luis García. Y no cualquier tipo de información. Tiene que ser una información que tenga relevancia con el caso. Cuando venga y le tome su declaración, a mí no me interesa si Luis tomó o no tomó desayuno. No me interesa si Luis después de eso tenía que ir a una cita. No me interesa si Luis estaba bien o estaba mal de salud. Eso no me interesa, eso no tiene relevancia para el caso. No tiene relación con el objeto de prueba. Lo que me interesa a mí es la información que tiene relevancia con el objeto de prueba, que tiene una importancia para lo que yo como fiscal quiero probar. Más adelante, obviamente, acá todavía no se prueba nada, pero que me va a servir para reunir estos elementos de juicio. Lo mismo y lo propio va a pasar con la cámara de videovigilancia. Otra fuente de prueba, una fuente de prueba documental. Esta es una fuente de prueba personal. Luis, fuente de prueba personal. Fuente de prueba documental, la cámara de videovigilancia. A mí me interesa ver si se sucedió hoy día el hecho criminal. Me interesa ver qué pasó o qué grabó la cámara hace 3 días atrás. ¿Tendrá relevancia con el caso? Obviamente no, entonces esto no lo voy a, esto yo no voy a realizarlo como una diligencia, no lo voy a incluir, ¿no es cierto?, en el tema de la diligencia urgente e inaplazable, que de repente va a ser lacrar la cámara de videovigilancia para luego hacer su reproducción, ¿no es cierto?, y hacer una audiencia para transcripción de video de la cámara de vigilancia, claro, audio y video, bueno, en este caso el video. Entonces, esto es lo que es la fuente de prueba y el objeto de prueba. ¿Correcto? La fuente de prueba extraprocesal. Pueden ser sujetos, pueden ser objetos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esta fuente de prueba me va a entregar información, ¿sí o no? Luis me va a decir, sí, yo vi que se pasó luz roja y cuando descendió el tipo yo lo vi como él zigzagueaba y estaba evidentemente en estado de ebriedad. Es más, yo apoyé a los paramédicos, yo estaba en todo momento el día del accidente, ese trágico día para el niño. Es información que he ingresado por medio de esta declaración como una prueba preconstituida, al igual que el otro, que más adelante ya hablaremos, prueba preconstituida y anticipada. A esta información, estos datos objetivos que nos dan para el proceso, estos datos son lo que llamamos los elementos de prueba, que en esta vía de investigación preparatoria se van a denominar elementos de convicción. ¿Correcto? Muy bien. Ya tenemos los elementos de convicción, ya tenemos los elementos de prueba, tenemos también el medio no nos habla del medio, perdón, de la fuente de prueba y del objeto de prueba. ¿Listo? Ahora hablemos, mira. Tenemos elementos de convicción que son elementos de juicio en investigación preparatoria. Estos elementos de convicción, estos elementos de juicio, estos datos, esta información, la vamos a tener aquí, ¿listo? En etapa de investigación preparatoria. Pero todo este conjunto de elementos de juicio los vamos a tener que ofrecer al proceso e introducirlos al proceso. Y Cristian, ¿cómo se va a hacer su introducción al proceso? Ellos se van a introducir al proceso de manera formal para poder hacer actuación y valoración en juicio, justamente en la segunda etapa del proceso penal, que es la etapa intermedia. Y aquí las partes procesales, el fiscal y la defensa técnica, los sujetos procesales, van a ofrecer para que se admita la prueba e ingrese
estos elementos de juicio, estos elementos de prueba, estos elementos de convicción ingresen al proceso de manera formal por medio de un mecanismo tipificado en el código. Y cuando yo te hablo de esto, ya te estoy hablando del cuarto concepto, que se llama medio de prueba. ¿Y qué es el medio de prueba, Cristian? Es todo elemento de juicio, y con eso me refiero al elemento de prueba, al elemento de convicción, que va a ser ingresado al proceso de manera formal por medio de lo que está regulado en el código. Prueba personal, perito, careo, declaración, ¿no? Todo lo que tenga que ver un medio de prueba documental, ¿listo? Todo esto va a ser ofrecido en etapa intermedia, ¿listo? Y acá se le va a hacer su control formal, su control sustancial, se va a desarrollar también en esta etapa el tema del control probatorio, y veremos que esta prueba sea útil, pertinente, lícita y conducente, ¿no? Vamos a tener que realizar todo esto, que más adelante explicaremos cada uno de estos conceptos, no es materia del día de hoy, del análisis, y todo esto va a ser ofrecido en la etapa intermedia, y acá ya no se llama elemento de convicción, no se llama elemento de prueba, no se llama fuente de prueba, pero sin embargo la fuente de prueba ya va a ingresar, no Luis García, la declaración de Luis García es la que va a ingresar, los datos, los elementos de convicción que otorga a Luis García es lo que va a ingresar al proceso. ¿Por medio de qué? Por medio de una declaración, ¿no? De una testifical, de una prueba testifical. Y ahora ya no se va a llamar, como les dije, elemento de convicción, elemento de prueba, sino ahora se va a llamar medio de prueba, porque ha sido introducido, ha sido integrado al proceso penal, valorando su utilidad, pertinencia, conducencia y licitud, y que tiene que estar regulado por el Código Procesal. Ya pasaron todas estas situaciones y tenemos ahora medios de prueba propiamente dichos. Cristian, ¿ya tenemos prueba? Todavía no, porque la prueba recién la vamos a tener en juicio oral. Vamos a hacer un recordaris hasta acá. Fuente de prueba, fuera del proceso, todo aquello que vieron, todo aquello que me va a dar información, elementos de convicción, elementos de prueba, para yo poder armar mi caso en investigación preparatoria. ¿Listo? En etapa intermedia, todos estos elementos de prueba los voy a ofrecer para que ingresen al proceso de manera formal, viéndole la utilidad, la conducencia, la pertinencia y la licitud. Y que esté regulado por norma, que esté regulado dentro del Código Procesal. Y ahora ya no se va a llamar elemento de prueba, sino que se va a llamar ¿qué? Se va a llamar la fuente de prueba. Se va a llamar el medio de prueba. Medio de prueba personal, documental, puede ser un peritaje, ¿no es cierto? Va a ser ingresado al proceso. Bien, Cristian, ya tenemos ya el medio de prueba. En juicio, las partes, con estos medios de prueba que han ofrecido cada uno de ellos, la defensa técnica ha ofrecido una testifical, un peritaje, una documental, un objeto material, un peritaje, y está acá. Todos tienen sus medios de prueba que van a corroborar el objeto de prueba que ellos pretenden argumentar en juicio. Entonces, este objeto de prueba, cada uno va a tener su tesis, y bueno, en base a estos medios de prueba es que ellos van a poder o corroborar o de repente bajarnos la teoría del caso de la otra parte. Pero en juicio, básicamente, ellos ¿qué van a hacer? Van a actuar sus pruebas por medio del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Aquí actúan los medios probatorios, y una vez que ellos actúan, vamos a tener al juez que por medio de la inmediación y la contradicción de estos principios básicos del derecho procesal penal, él va a poder valorar, ¿listo? Si esta información se corrobora, esta información que ha venido desde antes de que se inicie el proceso, porque los hechos están antes del proceso, esta información sea actuada y luego valorada por el juez. Cuando tenga estas dos categorías, pase estas dos características, vamos a hablar de una prueba propiamente dicha, Cristian. Entonces, ¿qué es la prueba? La prueba es aquel elemento objetivo que ha sido debidamente actuado y valorado en juicio oral. ¿Correcto?
Entonces, toda la prueba, vamos a hablarla, Cristian, en juicio oral. Sí, ¿y por qué es importante saber esto? Porque más adelante vamos a hablar sobre prueba anticipada y prueba constituida, preconstituida. Y aquí de repente va a haber un problema, porque tú vas a decir, oye Cristian, pero la prueba anticipada y la prueba preconstituida se hacen a veces en etapa intermedia y investigación preparatoria, pero en el tema de la prueba anticipada, ¿no? El tema prueba constituida en investigación preparatoria. Pero tú dices que ahí no podemos hablar de prueba. ¿Y por qué le dicen prueba anticipada y prueba constituida? Porque justamente esas dos son las excepciones a este tecnicismo. Y tiene su argumento, claro, porque, bueno, ya hablaremos en otro video más ampliamente de esto. ¿Ya? Hoy día básicamente lo que yo necesito que se haga es que se entiendan estos conceptos. Fuente de prueba fuera del proceso, me interesa lo que ellos me entregan como información de relevancia para mi caso. Ingresa al proceso como un elemento de convicción o elemento de prueba, que es la información con la que yo voy sustentando algún tipo de hipótesis, para luego yo, con estos elementos, ofrecerlos en etapa intermedia, y aquí ya no se van a llamar elemento de convicción o elemento de prueba, que son los datos o la información que da la fuente de prueba, sino que ahora vamos a hablar ¿de qué? De un medio de prueba que ha sido introducido al proceso de manera formal, siguiendo los formalismos que ya les precisé: conducencia, pertinencia, utilidad y licitud. Y además de eso, que esté debidamente regulado en la ley o en el Código Procesal Penal. Ya está ingresado y está admitido. Una vez admitido va a pasar a juicio oral, y en juicio oral ya no se va a llamar medio probatorio. Ahí va a ser medio probatorio hasta su actuación y su valoración. Una vez que esté actuado y valorado, ya no se va a llamar medio probatorio, sino que ahora se va a llamar prueba propiamente dicha. O sea, la prueba es aquella que se actuó y se valoró, actuado por las partes y valorado por el juez. ¿Correcto? Eso es lo básicamente quería que se entienda el día de hoy, en síntesis. Y para ello es importante saber, ¿no?, que es un acto de prueba, que es un acto de investigación. Obviamente, ¿dónde vamos a hablar de acto de investigación? En etapa de investigación preparatoria. Y de un acto de prueba vamos a hablar en juicio oral. Y un acto de prueba se va a dar por medio de la contradicción, por medio de la inmediación, propios del proceso penal y propios del juicio oral, ¿no? Propios de ellos también. Y ahí es donde nosotros vamos a ver de repente la diferencia. ¿Por qué? Porque estos objetos, este tema de entender los actos de prueba nos va a ayudar a precisar que justamente se llaman actos de prueba porque estas van a fundar una sentencia, mientras que un acto de investigación no funda sentencia, porque en etapa de investigación preparatoria no hay valoración probatoria. Entonces no se puede ahí de repente hacer valoración probatoria. Eso nos va a ayudar a entender el tema del razonamiento probatorio en el proceso. No podemos hacer valoración e investigación preparatoria. No se puede hacer. Pero, sin embargo, vamos a ver que se emiten resoluciones, como por ejemplo un auto, ¿no? ¿Qué auto, Cristian? El auto de prisión preventiva, en donde es cierto, no se valora la prueba porque todavía no hay este estándar probatorio que se necesita, ¿no?, para sentenciar, pero estamos en un segundo nivel importante. Pero no se hizo actuación probatoria, Cristian, pero sí se ha ofrecido los elementos de convicción, y ahí se habla de una sospecha grave de acuerdo a la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que vamos a hablar en otro video también. Pero van a ver que ustedes, al poder entender bien estos términos que les he explicado el día de hoy, van a poder entender de mejor manera las diferencias entre prueba prohibida, la diferencia con la prueba anticipada, prueba preconstituida, el tema del estándar probatorio. Todo esto se va a aprender si nosotros manejamos estos 4, 5, 6 conceptos que hemos aprendido el día de hoy, chicos. Espero que haya sido un video de utilidad para ustedes. Denle like si les gustó el video. No se olviden de apoyar en mis redes sociales. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos.